La verdad es que no sé si quiero decirles esto. Hola hermosuras, para las que no me conocen, mi nombre es Sara Lisbito, bienvenidas al canal. Hoy estoy un poquito nerviosa, no nerviosa, pero me siento un poquito rara porque les estaré compartiendo preguntas incómodas que he evadido. Y me siento rara, les explico por qué, porque siento que yo pues soy una persona muy honesta y muy abierta con ustedes. Le digo las cosas como son, no me gusta esconderles nada. Y me gusta compartirles absolutamente todo en mi vida, sobre todo en Instagram, así que si no me siguen, síganme por ahí, que siempre estoy compartiendo detalles muy interesantes. Pero decidí dejarles un mensajito en Instagram invitándolas a que me hagan todas las preguntas privadas, incómodas, todas sus preguntas. Estoy pensando en grabar un video de preguntas y respuestas y quiero invitarlas a que me dejen por aquí todas las preguntas que ustedes quieren saber. Cosas íntimas, atrevidas, todo. Y la verdad es que las preguntas que ustedes me han dejado me tienen un poquito nerviosa porque hay una línea muy finita entre ser una persona abierta y ser una persona que le gusta compartir las cosas más privadas y más íntimas. Y mi privacidad sí que es importante para mí, pero yo creo que voy a hacer una excepción en este video. Oh my God. Y les voy a compartir todo. Sin secretos, sin limitaciones, se los respondo todo. Y si no me siguen en Instagram, les invito a que lo hagan porque siempre estoy haciendo sorteos súper buenos, siempre estoy respondiéndoles a todas sus preguntas y compartiéndoles detalles de mi vida, así que háganlo, Doralis Brito, y siento que estoy alargando un poquito la introducción. ¿Por qué será? ¿Será porque estoy nerviosa? Bueno, vamos a comenzar. La primera pregunta. ¿Qué es lo más embarazoso que tus padres te han pillado haciendo? Ay, Dios mío. Miren, yo tenía un novio cuando tenía como casi 18 años y él me dio un vibrador. Un vibrador. Y el vibrador se parecía a una banana, o sea, tenía la forma, el color, todo, una banana. La única diferencia es que era grande y vibraba. Entonces él me lo dio y yo no sabía qué hacer con él. Nunca lo utilicé, de verdad, eso se los digo en serio, nunca lo utilicé. Lo metí en una gaveta porque dijo, bueno, una banana, whatever, como que no le di mucha importancia, lo metí en una gaveta. Y mi mamá, un día limpiando, se encontró con la banana, una banana grande de este tamaño. Y ella dijo, qué raro, y lo dejó caer. Cuando cayó al piso comenzó a vibrar. Y obviamente mi mamá nunca, jamás en la vida había visto un vibrador en persona, solamente en películas o en televisión. Y ella se dio cuenta que era un vibrador. Ella entró en un estado de shock y se lo enseñó obviamente a toda la familia. A toda la familia. Yo estaba fuera de la casa, estaba en la universidad ese día. Y recuerdo que mi hermana me dice, Doralis, encontraron un vibrador en tu gaveta. y yo por la cabeza me pasaron millones de cosas. Yo dije, me voy a mudar de la casa, me voy a comprar un ticket a África y me voy a desaparecer. Yo no sabía qué hacer. Yo no quería llegar a la casa. Terminé con mis clases tipo 6 de la tarde y llegué a la casa tipo 9 porque estaba que no se imaginan, no quería ni entrar a la casa porque sabía que lo que me esperaba era pura candela. Obviamente mi mamá y mi papá estaban así sentados en la sala esperando por mí y me preguntaron, ¿qué es esto? Y yo ya obviamente tenía como que un cuento, me dio tiempo de inventarme una historia y le dije, no, mira, eso fue una amiga que su novio se lo dio a la amiga y ella no podía tenerlo en su casa porque su mamá es muy jodona, su mamá pues lo podía encontrar, entonces me lo dio a mí para que yo se lo escondiera solamente por unos días. De verdad, o sea, es la excusa más estúpida, pero bueno, era una niña en ese entonces. Yo creo que al final ellos no se comieron la historia de que el vibrador no era mío, pero esa fue pues una situación muy incómoda para mí. ¿Le has roto el corazón a alguien alguna vez? Sí, a muchas personas, la verdad. Yo siento que a todos los novios que he tenido
les he roto el corazón. Yo siempre he terminado la relación, yo siempre he sido la persona que ha terminado. Mis exnovios nunca estuvieron como que 100% preparados en la relación, siempre la ruptura comenzó con problemas, con discusiones y llegó a la ruptura, que fue como que de la noche a la mañana me levanté y ya, no me gusta, lo siento, ya. Pero siento que sí, que todos los novios que he tenido me querían mucho, me respetaban mucho, me admiraban mucho. Siempre, no sé, como que me rogaban y me pedían que volvieran con ellos. Entonces sí, la verdad, he roto muchos corazones. ¿Has hecho el amor en algún lugar prohibido? Sí, oh my god. Yo y mi esposo, en nuestra luna de miel, no voy a dar muchos detalles, pero en nuestra luna de miel estábamos en un parque muy bonito y no sé, nos pareció súper romántico, entonces nos escondimos, fuimos como que a una esquinita y ahí pues hicimos lo que tuvimos que hacer. Había mucho lodo, mucha arena, al final terminamos, no se imaginan, súper mojados porque estaba lloviendo, enlodados. Mi esposo tuvo como que saltar una cerca, o como se dice, como una puerta, y se cayó en el lodo. Bueno, fue un desastre, fue muy divertido, fue muy romántico y la verdad es que fue una experiencia como que me dio mucha adrenalina, pero sí, la pasamos bien y lo hemos hecho 1, 2 o 3 veces. ¿Tienes cirugías plásticas? La gente me hace mucho esta pregunta, la gente piensa como que tengo millones de cirugías plásticas, no sé por qué, pero no tengo nada de cirugías plásticas. Sí me he hecho un par de arreglitos. Primero, me rompí un diente surfeando. Y adivinen qué me pasó. Miren, me rompí un diente. Literalmente, la mitad de un diente completo se me fue. That's it. No lo encontré. Me lo rompí con la tabla. Tengo un canal de vlogs en donde les cuento todo, desde cuándo pasó, cómo pasó el proceso, cómo me arreglaron el diente. Entonces, para arreglarme ese diente, me tuvieron que poner resina. Les voy a dejar el link para que vean el video y puedan como que enterarse de todo lo que pasó. Y también me hice hace unas semanas, miren, ustedes saben, las que me siguen desde hace mucho tiempo, que mis ojeras son mi área problemática. Entonces, el problema que yo tengo con las ojeras no es solamente el color, que es un poquito más oscuro que el resto de mi piel, no un poquito, mucho más oscuro, sino que también yo tengo como que no ojera, como me falta colágeno en la parte de las ojeras, porque siento que aquí mi piel es bonita y tiene mucho colágeno, pero aquí siento como que no sé, como que se me hunde. Entonces, hace unas semanas me puse fillers. ¿Qué significa fillers? Es como que un relleno para que esa hundidura no se vea tanto. Y me ha encantado el resultado. Miren la cara, cómo se ve súper natural. Pero esas son las únicas 2 cositas que me he hecho. ¿Quieres tener hijos? Miren, yo esta pregunta la he respondido un par de veces, pero siento como que la gente me la sigue preguntando porque no les gusta mi respuesta. Y siento como que, no sé, la gente tiene una reacción tan negativa. Señores, no quiero tener hijos y eso está bien, no hay problema. Yo siento que la gente siente que tener un niño te completa la vida y no es así. Yo soy una persona muy independiente, soy una persona muy libre, me encanta viajar, me encanta estar ocupada, me encanta disfrutar de la vida. Entonces nunca he tenido como que ese instinto materno, nunca me he visto con la necesidad o con el deseo de tener un niño. Cuando veo un niño, a mí no me da nada. Se los digo, soy muy sincera con ustedes, o sea, no siento nada, lo siento como que, oh my god, qué niño más lindo, déjame cargarlo, no puedo esperar a tener a mi niño. No tengo esos sentimientos y eso está bien. En esta vida no existe la regla de que necesitas tener un niño para ser una persona feliz, de que necesitas tener un niño para tener o formar una familia. No, yo estoy muy contenta con mi vida, estoy muy feliz. Mi esposo también está de acuerdo y queremos tener una vida así. Y no quiero traer un niño a la vida si no estoy segura y si no estoy 100% segura de que les voy a dar absolutamente todo lo que necesitan. Esta pregunta me da risa. No sé por qué. Quizá porque me da vergüenza de responderla. ¿Tu primera vez fue como lo soñaste?
Sí, la verdad, sí, fue muy bonita. Fue literalmente de película, de portada. Fue pétalos de rosas en la cama, flores en toda la habitación, velas, música romántica, bailamos, o sea, fue algo muy, muy, muy especial. Entonces, no tengo nada de arrepentimiento, no tuve una experiencia negativa, muy por el contrario, fue literalmente la primera vez que cualquier chica puede soñar. Pero Dios mío, estas preguntas están pura, pero pura candela. Ok, ¿cuál ha sido el momento más penoso que has tenido en una relación sexual? Yo he tenido tantos. Pero uno de esos fue, yo estaba esperando por mi periodo, literalmente mi periodo, yo tenía como 3 semanas de retraso y estaba nerviosa. Y ese día fue nuestro aniversario, estaba teniendo intimidad con mi esposo, estábamos viajando y me llegó el periodo justo en ese momento, en una cama de hotel porque estábamos viajando, una cama blanca, sábanas bonitas. Eso fue un desastre. Menos mal que fue con mi esposo y no fue como que con una persona que acababa de conocer o con un novio o algo así raro. Mi esposo obviamente me conoce y tenemos una relación súper bonita, tenemos una conexión, entonces ese tipo de cosas a él no es que les molesten o les parezcan incómodas o asquerosas para nada. Es mi sangre es su sangre es la mía. ¿Cuántos novios has tenido a lo largo de tu vida? Parece como que voy a saltar y les voy a decir 20 novios, pero en realidad no, son 3 novios oficiales. El primer novio lo tuve a los 15 años, tuvimos una relación muy bonita, ese fue el primer novio que le introduje a mis padres. Recuerdo que estaba muy nerviosa cuando les dije a mis padres que tenía novio, porque me sentía como que estaba muy pequeña. Y mis padres son personas muy estrictas, muy como que a la antigua, entonces tenía mucho miedo, pero lo aceptaron y tuvimos una relación muy bonita, una relación obviamente de niños. Luego mi segundo novio lo tuve casi como tenía 18 años y mi segundo novio también fue una relación muy linda, fue un colombiano, aunque no lo crean, y él me llevaba como 10 años. Pero cuando mis padres se enteraron, me estuvieron así como que muy contentos. Pero fue una relación que, no sé, me enseñó mucho, crecí mucho, maduré mucho, aprendí muchísimo, entonces no tengo ningún arrepentimiento. Y la tercera relación fue una relación un poquito más complicada porque al principio comenzó muy bien, todo muy bien, de película, hermoso. Pero luego, no sé, la relación como que se fue complicando, él se fue volviendo una persona como que más controladora, no sé, no teníamos la mejor comunicación del mundo, peleábamos mucho, entonces la relación no terminó como yo lo quería, sufrí mucho en esa relación, pero aprendí mucho más de lo que sufrí y ahora mismo puedo decir que somos amigos. Tenemos una relación muy honesta, bonita, no es que nos hablamos todo el tiempo, pero cuando nos hablamos, la hablamos de manera respetuosa, con mucha admiración, no tenemos ningún rencor por el otro. Y obviamente la cuarta relación es mi más reciente, mi última relación, ¿verdad? Mi esposo, el cual amo, respeto, admiro, o sea, ustedes no se pueden imaginar. Tenemos la mejor relación del mundo. ¿Tienes alguna manía o costumbre secreta? Manía o costumbre. Miren, yo creo que una manía que tengo es que me gusta tener todo absolutamente organizado. Cuando tengo el escritorio, por ejemplo, desorganizado, yo no me puedo concentrar, yo no puedo trabajar. Cuando tengo el closet hecho un desastre, o sea, literalmente puedo tener un evento súper especial al que tengo que llegar a tiempo, pero primero, aunque llegue tarde, tengo que arreglar mi closet. Yo creo que esa es una manía que es buena y es mala a la vez, porque soy una persona muy organizada, me gusta tener todo así bien planeado, pero es mala a la vez porque a veces tengo problemas enfocándome cuando las cosas están desorganizadas. ¿Alguna vez has besado a una chica? Sí. Y yo sé que están sorprendidos con esta respuesta, pero sí, no les voy a mentir, ¿verdad? De eso se trata el video, de hablar y responder cosas, pues, incómodas. Pero no fue un beso como que apasionado, ni nada por el estilo. Fue un beso como que de amistad. Ustedes ven como a veces las madres besan a sus hijos en la boca. Así fue como un beso como que un beso de amigas.
y nunca volvimos a hablar de eso, nunca volvió a pasar y todavía hablamos y tenemos una relación súper bonita y nos seguimos en redes sociales y hablamos a menudo, hablamos tipo 3 veces a la semana y no, nada. ¿Qué es lo último que has buscado en Google? Bueno, vamos a ver qué es lo último. Yo espero no tener nada malo, porque a veces me pongo a buscar unas cosas que ni les cuento. Miren, aquí se los muestro. Estoy tan emocionada porque mi esposo y yo nos vamos de crucero por el Caribe. Nos vamos en noviembre y vamos a durar 7 noches haciendo un crucero en el Caribe. Entonces estaba buscando ayer como que las paradas y cuántos días, cuánto tiempo nos vamos a quedar en cada puerto. Entonces eso fue lo último que busqué en Google. ¿Cuánto es el mayor tiempo que has estado sin ducharte? Fácil, miren. Yo me acuerdo de eso muy bien, porque fue una experiencia muy interesante. Miren, yo me fui a Ecuador, a Galápagos, y me fui a hacer un voluntariado. Y el voluntariado fue de 7 días. Nos fuimos a una hacienda donde habían vacas, pollos, donde íbamos a sembrar cosas y ayudar con el ganado y todo lo que ellos necesitaran. Entonces fui y nos quedamos, eso fue yo y mi esposo, nos quedamos en una habitación pequeñita, todo como que súper rural, no tenía nada de internet, todo lo que comíamos eran cosas que se cultivaban ahí en la hacienda. Fue una experiencia hermosa, pero el baño de esa hacienda, señoras, ay Dios mío, las cucarachas más grandes del mundo, las arañas más grandes del mundo, los sapos, unos sapos que eran más grandes que mi cara. Y yo no quería entrar a ese baño porque siempre que iba al baño a cepillarme o a bañarme siempre parecía la cosa más rara del mundo y yo le tenía miedo. Entonces yo duré 3 días literalmente sin entrar a ese baño. Un día me saltó un sapo súper grande en la espalda, así frío, y ese día dije jamás me vuelvo a bañar. Entonces eso fue literalmente 3 días antes de tener que volver a la ciudad de Ecuador. Entonces me volví a bañar cuando llegué a Ecuador y tuve un baño un poquito más presentable. Última pregunta, ¿el tamaño importa? ¿El tamaño de qué? ¿Del corazón? Porque si es del corazón, sí que importa mucho. El tamaño sí importa, para mí sí importa. Sí. O sea, estoy súper roja, estoy sudando, estoy transpirando. Ustedes me tienen de verdad nerviosa, con mucha vergüenza. Pero yo espero que hayan disfrutado y esta es como que otro lado de mí que quizá ustedes no conocían. Así que me parece muy bonito que conozcan ese lado. Chicas, les tengo muchos concursos, muchos sorteos en Instagram este mes. Así que asegúrense de seguirme, que siempre los estoy publicando en mi Insta Stories. No dejen de darle manitos arriba a este video, de compartir este video en sus redes sociales y de suscribirse al canal si no lo están. Ya estamos creciendo, esta familia está creciendo y no se imaginan lo contenta y agradecida que estoy con todas ustedes y con todo el amor que recibo diario. Un besote y hasta la próxima. ¡Mua!